¿verdad? La maduración pues engloba todo lo que es el proceso de proliferación o arborización, ¿verdad? Que quiere decir de que las neuronas pues van haciendo crecer sus axones y sus dendritas mientras por medio de la estimulación, ¿verdad? Para conectarse entre ellas. La mielinización, que es la vaina de mielina, ¿verdad? Que recubre esos axones, se va haciendo pues mucho más fuerte, ¿verdad? Para poder eh, salvaguardar el impulso eléctrico, ¿verdad? Y que pase con una mejor calidad. Y luego, pues la conectividad interhemisférica, ¿verdad? Cómo es que ambos hemisferios, pues están conectados simultáneamente por medio del cuerpo calloso y eso, pues, da la funcionalidad del cerebro. Pero esta maduración puede verse afectada por diferentes causas, ¿verdad? Ya sea prenatales, perinatales y postnatales. Entre las causas prenatales, pues tenemos todo lo que sucede durante el embarazo, ¿verdad? Y hay que ponerse a pensar que viene del legado genético de los papás, ¿verdad? O sea, no solamente sus cromosomas, ¿verdad? Sino que también estos cromosomas vienen pues alterados o marcados por toda su epigenética, que tiene que ver con todo lo que ellos vivieron durante toda su vida. Entonces, cuando uno tiene en clínica una entrevista con los papás para saber todos los antecedentes prenatales, ahí es donde uno empieza a hacer ese rompecabezas, ¿verdad? Y empieza a preguntar, ¿verdad? Mire, y en su familia hay antecedentes de TEA, ¿verdad? De autismo, o hay antecedentes de déficit de atención, hay antecedentes de problemas de aprendizaje. Entonces ahí empieza uno a saber si realmente también los antecedentes tienen una influencia sobre la maduración del cerebro del niño. Cuando hablamos de antecedentes prenatales, pues también tiene que ver mucho con la forma en que la mamá se sintió durante el embarazo, ¿verdad? Si su estado anímico fue estable o si estuvo tensa o deprimida o bajo mucha presión o estrés, ¿verdad? Porque ahora se sabe que existen reflejos del sistema límbico que se quedan disparados en el feto, ¿verdad? Y entonces causan, al nacer, pues causan alguna sintomatología. ¿Verdad? Y estos reflejos, pues son el reflejo de parálisis por miedo, que va muy asociado del reflejo del moro, ¿verdad? Y que entonces estaríamos hablando que ese cerebro pues se queda pues trabajando o disparado a nivel de primitivo, ¿verdad? Entonces esa causa prenatal también tiene mucho que ver con la maduración y la funcionalidad del cerebro, porque se quedan como estancados en el cerebro primitivo y no se logra pues ir madurando hacia el sistema límbico para el manejo de emociones, ¿verdad? Y de la otra capa de la corteza. Vamos a ir contestando las preguntas al final, ¿sí? Luego, pues vienen las causas perinatales, que son las causas que tienen que ver con el proceso del parto, ¿verdad? Entre esas causas, pues tiene que ver también si fue un parto normal, si fue una cesárea, a cuántas semanas se dio el parto, ¿verdad? O si hubo hipoxia o anoxia o algún o sufrimiento fetal o ictericia, ¿verdad? Todo eso se tiene que ir anotando para poder ir, pues, como les digo, armando ese rompecabezas e ir entendiendo cómo es que también esos factores van a influir en su maduración. Y por último, las causas postnatales. Las postnatales tienen que ver desde que el bebé pues ya nació, ¿verdad? Desde el recién nacido, ¿verdad? Si tuvo alguna enfermedad, si tuvo algún accidente, si ha tenido estimulación, ¿verdad? O si se ha quedado sin estimulación. Todo eso pues tiene que ver con todas las causas postnatales. La maduración pues tiene mucho que ver con la estimulación del entorno, ¿verdad? Un entorno rico en estímulos sensoriales pues va a ser un entorno que realmente va a hacer que ese cerebro vaya madurando por medio de su neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro de reestructurarse por medio de los estímulos del entorno y su exigencia, ¿verdad? Entonces el cerebro se va a ir reestructurando no solo bioquímica, sino también anatómicamente, creando más dendritas, más axones para hacer mejores sinapsis, ¿verdad? Para poder dar respuestas adaptativas. Entonces,
No es lo mismo, ¿verdad? Tener un niño eh, que haya nacido, pongamos ejemplos para que quede un poquito más claro, ¿verdad? Si estamos hablando de causas prenatales, no es lo mismo tener un niño que venga de dos papás que tienen algún antecedente de alguna patología, ¿verdad? Imagínense un papá que tiene TDAH y la mamá tiene depresión, ¿verdad? Al hablar de perinatales, imagínense que haya sido prematuro antes de la semana 37 y que pues haya nacido por cesárea porque traía el cordón umbilical enrollado y hubo hipoxia, ¿verdad? Cuando nació moradito, no hubo oxígeno. Y postnatales, pues la mamá trabajaba, ¿verdad? Y se quedaba con la abuelita que lo mantenía en el andador. Entonces, esa maduración, pues no va a ser la misma que tener una maduración en un entorno de calidad, ¿verdad? Con estímulos sensoriales de calidad, ¿verdad? Como hubiera sido tal vez una mamá o una pareja de esposos que hayan deseado mucho a su bebé, ¿verdad? Que tengan pues se hayan metido a clases de estimulación prenatal y que haya sido pues un parto normal a término en la semana 40, ¿verdad? Que no haya habido hipoxia, anoxia, que pues el niño pues sea cuidado por su mamá, bueno, que ha tenido clases de estimulación temprana o que lo lleve a algún pues centro que sepan estimularlo, ¿verdad? Esa maduración cerebral pues no se va a dar de la misma naturaleza, en la misma forma en los dos bebés, ¿verdad? Entonces es ahí donde realmente uno de mamá, ¿verdad? De esto si yo lo hubiera sabido hace 20 años, hubiera contado ahora otra historia, ¿verdad? Pero pues realmente uno de mamá puede hacer pues la diferencia entre el pronóstico de su hijo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de estimulación, eh, el cerebro pues creará pocas conexiones, pues el cerebro si no lo usas lo pierdes, ¿verdad? Eso es lo que decía Glenn Doman, ¿verdad? Si el cerebro no tiene la estimulación adecuada, el cerebro no va a crear las conexiones que realmente se necesitan y entonces después de la poda neuronal las va a ir perdiendo, ¿verdad? Hay estudios de niños que han estado institucionalizados, ¿verdad? En albergues o en hospicios, ¿verdad? O en hogares, ¿verdad? Donde no han tenido realmente la estimulación, donde son dejados en su cunita y que casi nadie les habla o que no tienen contacto social, ¿verdad? Mucho menos algún tipo de estimulación sensorial, ¿verdad? Esos niños pues realmente no solo han presentado grandes oleadas de cortisol, ¿verdad? Que sabemos que el cortisol, esta hormona que se activa durante periodos de estrés, pues van pues afectando las neuronas, ¿verdad? Y pues hay realmente un tipo de, de daño a nivel neuronal, ¿verdad? Sino que también no se dan las conexiones de redes sinápticas por esa misma falta de estimulación. Entonces, si miramos la proliferación sináptica desde un recién nacido hasta los 3 meses, pues está casi parecida, ¿verdad? Los niños, los bebés a los 3 meses, pues realmente lo que hacen es dormir, ¿verdad? Y comer, ¿verdad? Empiezan a tal vez a dar las primeras vueltas, a rodar, ¿verdad? Pero ya a los 6 meses, cuando los nenes empiezan a sentarse, es cuando empieza a darse toda esa proliferación. Ya tiene que estar el sostén cefálico, ¿verdad? Ya se empiezan a sentar. Y no hablemos hacia los 2 años, ¿verdad? Ya cuando los niños caminan y ya están pues descubriendo su entorno y explorándolo, pues ya se da toda esa pues la proliferación. Y ahí es donde empieza a darse también la poda neuronal. A los 2 años se da la primera poda, ¿verdad? A pasaditos a los 3, ¿verdad? A los 4 se da la siguiente y a los 6 años. Si se dan cuenta, estos periodos pues coinciden muy bien cuando empieza a haber ya lenguaje, ¿verdad? A los 4 años un nene ya tiene que estar pues manteniendo una conversación, ¿verdad? Ya tiene que tener bastantes palabras de vocabulario y ya puede pues contar lo que le pasó en el día, pues ya puede cantar, ¿verdad? Y a los 6 años pues
es justamente cuando los niños estarían listos para empezar pues el área académica, ¿verdad? Donde realmente pues está a nivel sensorial, ya está maduro su cerebro y ya puede estar atento y en calma para poner atención y empezar a seguir instrucciones y empezar con sus funciones ejecutivas, ¿verdad? Entonces, las podas sinápticas lo que van a hacer es que o apoptosis celular, ¿verdad? Que le dan muerte a las células neuronales, ¿verdad? Pero es en forma natural, ¿verdad? Entonces, todas esas conexiones que se hicieron durante los primeros años, ¿verdad? Si no se usan, pues se van pues deteriorando y dañando y muriéndose, desconectándose, por decir así, para dar paso a que las que sí se usaron pues sean más fuertes, ¿verdad? Y luego, pues si miramos a los 14 años, pues se da pues también la siguiente poda y es cuando empiezan a quedarse mucho menos pues redes neuronales establecidas. Y si hablamos del sedentarismo a nivel del cerebro, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Realmente estamos afectando no solamente el cerebro, sino que el cuerpo, ¿verdad? Cuando hay obesidad, acordémonos que todo lo que es el corazón, ¿verdad? Los pulmones, todos los órganos que se hacen cargo de llevar el metabolismo, pues se están viendo afectados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tanta grasa o tanto peso en el cuerpo del niño, pues no es saludable, ¿verdad? Y cuando los niños no hacen, pues ejercicio, pues tienden a crear grasa en todo su cuerpo. También la dependencia de los dispositivos. Si nos ponemos a pensar en este niño que está aquí acostado viendo televisión, ¿verdad? Realmente, ¿qué puede estar funcionando o qué áreas del cerebro pueden estar siendo activadas frecuentemente, ¿verdad? Realmente, pues solamente, por decirlo así, el lóbulo occipital, ¿verdad? Si mucho, el área de Wernicke y el de Broca, ¿verdad? Por el lenguaje, la corteza frontal, ¿verdad? Estimulación a nivel somatosensorial puede ser, ¿verdad? Porque esa siempre va a estar. Pero lo que estamos viendo que hay más activación es en el cerebro primitivo, donde realmente se están dando esas pues cargas de dopamina, ¿verdad? Al estar pues prendidos más que todo a los dispositivos, ¿verdad? Realmente, pues se sabe que los dispositivos, pues realmente activan un núcleo que se llama el núcleo de accumbens, ¿verdad? Que está en el cerebro primitivo, es en los ganglios basales y que tiene que ver mucho con los centros de placer, ¿verdad? Entonces, los niños se están acostumbrando, ¿verdad? No solo a tener una pérdida de atención, ¿verdad? Porque cuando tienen el celular no es que se queden viendo una sola cosa, sino que van pues cambiando y cambiando el contenido que están viendo, ¿verdad? Sino que también están dando esas descargas de dopamina al cerebro que le hacen sentir placer y eso es lo que crea la dependencia, ¿verdad?